Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saludo con mucho gusto. Bienvenidos a una conversación más de selecciones. Mi nombre es Eliesheva Ramos. Gracias por estar aquí. Hoy tendremos una plática muy interesante con Romelia Rubio. Ella es especialista en medicina del sueño. Abordaremos un tema que ahorita es importante, que es ayudar a los pequeños a dormir bien en este regreso a clases, después de tanto tiempo de pandemia y de encierro. Y pues está con nosotros Romelia. Si gustan ir haciendo sus preguntas, por favor, aquí en los espacios, en los comentarios, para que las leamos y Romelia nos haga favor de darnos esa información. ¿Ya estás por acá, Romelia? Un segundito y invitamos a Romelia a que se una a la conversación. Y también si quieren, además de las preguntas, irnos comentando qué tal ha sido el regreso a clases de sus chicos. Algunos todavía no los han mandado, otros sí ya están yendo. Ya está por aquí Be Happy Nights, que es la cuenta de Romelia Rubio. Acá está, denme un segundito. En unos segunditos se conecta Romelia y empezamos esta conversación, por favor. Estas redes, entre la lluvia y los temblores, creo que a todos nos falla un poquito la conexión. Y bueno, como les comentaba, platíquenos cómo les ha ido en el regreso a clases, cuáles son los problemas que están teniendo sus hijos con sus horarios de sueño, porque algunos sí se han visto alterados. ¿Hola? Hola, hola. ¿Qué tal, Romelia? Encantada, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, mucho gusto. ¿Cómo vas? Muchas gracias por la Igualmente. invitación. No, al contrario, Romelia, muchísimas gracias. Le comentaba aquí en nuestro auditorio que eres una especialista en medicina del sueño y pues tienes ahorita toda esa información que todos queremos, porque pues ha pasado un largo tiempo de encierro, tal vez los pequeñitos, no sé si lo digan o lo externen tan fácilmente, pero seguro han sido muy vapuleados con este encierro y sus patrones del sueño deben estar de cabeza, ¿no? Sí, 100%. Fíjate que es algo que me he encontrado muchísimo. Ahora digamos, con esta situación de pandemia, que los niños no tenían como tanta estructura como normalmente la tenían, Sí. de horarios me refiero, ¿no? Como horarios muy estructurados, pues porque teníamos que calcularle más al trayecto. Actualmente ya los horarios están como por ningún lado y eso Así es es. algo que ha costado mucho trabajo en este regreso para los niños, ¿no? Porque no es, ahorita vamos a platicar ya más como de todos esos detalles, pero no es tan arbitrario que nosotros decimos, pues a partir de hoy me voy a despertar temprano y nuestro cuerpo se ajusta automáticamente, porque tiene que ver con un ritmo que tiene nuestro cuerpo para poder habituarnos, ¿ves? Así es, además creo que muchas veces pensamos que el sueño es tan natural que no tenemos que hacer prácticamente nada, ¿no? Pero vemos que las cifras y las estadísticas sobre los problemas de sueño, tanto en adultos como en niños, es grave, ¿no? Tenemos el asunto de las pantallas, que seguramente tiene una injerencia en los patrones de sueño tremendo, ¿no? Y todo este ruido del ritmo circadiano que a veces nos suena como algo lejano y extraño, pero bueno, ya estamos aquí, vamos a hablar precisamente de qué es dormir bien, cuáles son los problemas, cómo detectarlos en los niños, porque algunos son muy pequeñitos y no pueden, pues evidentemente platicarlo, decirlo, y sobre todo, pues que nos des las pautas, cómo salir de ese círculo vicioso de un mal sueño, Romelia. Entonces, si gustas, empezamos, si quieres una introducción de tú desde tu consulta, desde tu perspectiva, cuáles son los problemas que se están viviendo a raíz pues, de la pandemia. Claro que sí, muchas gracias. Mira, básicamente la principal problemática es una privación de sueño que estamos teniendo los niños, un sueño insuficiente. Esto es, estos chiquitos que se duermen muy tarde, que se tienen que despertar temprano y que podemos ver algunas reacciones en ellos en el día. O sea, básicamente la falta de sueño, la deficiencia de sueño se observa en el día, ¿ok? Como consecuencia de haber dormido mal, ¿qué te puedes encontrar? Se pueden encontrar los papás, por ejemplo, comportamientos hiperactivos más
que una somnolencia, ¿ves? O sea, estos niños con sueño son raros. Generalmente te los encuentras más con esta conducta hiperactiva, irritable, con una falta de concentración. Esa es la forma como se detecta la deficiencia de sueño. Por supuesto, si vemos ya somnolencia, es decir, estos chiquitos que tienen mucho sueño durante el día o que se quedan dormidos de la nada, que ya no están en edad de siesta y que no está coincidiendo con la siesta, entonces ahí ya hay una sospecha más de alguna cuestión más de alguna hipersomnia que puede llegar a ser o bien o un trastorno de apnea del sueño. ¿Qué significa esto? Que es una insuficiencia o es una falta de oxígeno en el cerebro durante la noche, lo que provoca cientos de despertares en la noche, generando mucho cansancio durante el día. Y bueno, otros trastornos que son menos comunes, menos frecuentes, pero generalmente vemos este efecto en los niños, ¿no? Un mal desempeño académico. A veces los niños se puede llegar a confundir como que tenemos incluso a veces diagnósticos de hiperactividad, cuando en realidad no es hiperactividad como un trastorno, sino más bien como una consecuencia de una mala calidad de sueño. Wow. Entonces, esa es, digamos, la forma, ¿no? Eso es lo que estamos viendo actualmente. Oye, muy interesante, porque uno pensaría que el niño que no durmió bien en la noche, pues está durmiéndose en el día, no que está hiperactivo, ¿no? Entonces creo que ese es un punto muy importante a destacar. Y Romelia, si pudieras ahondar un poquito en esta parte, ¿cuáles son los niños que todavía necesitan siesta? ¿De qué edades estamos hablando? ¿Cuánto deben de dormir por las tardes? Mira, los niños dejan la siesta, el 50% de los niños deja la siesta a los 3 años y el restante 50, alrededor de los 5 años ya es súper raro estar viendo niños con siesta. Entonces, digamos que a partir de ahí, si estamos en una cultura que no tiene siesta, como por ejemplo nosotros en México, entonces ahí sí que ya no queremos ver niños durmiendo siesta. Si los vemos, entonces tendríamos que descartar que no tenemos un problema de sueño en la noche o que no está obteniendo un sueño insuficiente. Entonces, más o menos, digamos, el promedio de horas de sueño en los niños se mantiene bastante alto, mucho más alto de lo que muchas veces los papás creemos. A veces los papás tenemos expectativas o este número de 8 horas en la mente y creemos que eso es suficiente y eso es insuficiente para los niños. O sea, te estoy hablando de que los niños necesitan entre 11 horas, o sea, dependiendo de la edad, ¿no? Entre más pequeños, más horas necesitan. Conforme van creciendo, se va reduciendo estas horas de sueño, pero sin duda se mantiene sobre las 11 horas, hasta los 10 años más o menos, o sea, son muchas horas de sueño lo que necesita. Sí, la mitad del día, ¿no? Prácticamente tendré que dormir. Así es. Romelia, si me permites, aquí Cuidadores Anónimos nos dice que a su sobrina le pasa que se pone rebelde y de mal humor, pero es que casi no come, no quiere comer casi nada. Me imagino que está comentándonos que no duerme y además no come, ¿no? Sí, fíjate que, a ver, hay una cuestión aquí. Habría que entender qué le pasa, cuál es su dinámica nocturna. Esto es muy común en niños. A ver, te puedes ir hacia los dos lados, o hacia no come o hacia come mucho por un trastorno de sueño. Entonces, a veces cuando son muy pequeños, que están constantemente durante toda la noche haciendo tomas nocturnas, a veces porque las necesitan, pero a veces ya porque se quedó el hábito de comer en la noche, no porque lo necesiten. Entonces, digamos que a veces los niños obtienen muchas calorías en la noche y ya les queda, digamos, poca hambre en el día, ¿ves? Porque la dinámica está invertida. En lugar de dormir, comen, en lugar de comer, duermen. Entonces, primero tendríamos que entender qué pasa en su noche. Ahora, a veces también hay una disminución en el apetito justamente por hipercansancio o un incremento por el contrario y también está asociado a factores de obesidad en los niños. ¿Ves? La falta de sueño. Ahí estamos viendo, ¿no? Lo importante de mantener patrones, horarios. Romelia, tú como especialista en medicina del sueño, ¿cuál es tu opinión sobre la siesta?
hasta cuándo deberíamos de mantenerla, porque como dices tú, a veces no somos muy cuidadosos de esa parte. A veces se habla hasta de las siestas en adultos, ¿no? Que nos tendrían más contentos. ¿Cuál es tu opinión como especialista? Sí, fíjate que mientras que no haya un problema de sueño, o sea, insomnio en la noche, por ejemplo, en el caso de ya niños más grandes o adultos más grandes, mientras no haya un problema de insomnio en la noche, se vale una siesta, pero necesitamos cuidar ciertas cosas. Necesita tener características específicas, como por ejemplo, tiene que ser antes de las 2 de la tarde y que sea muy cortita. ¿Ves? De tipo 20 minutos y eso es todo. Y que sean siestas programadas. Porque a veces lo que sucede es que cuando somos adultos, estamos muy cansados por si pasamos una mala noche y estamos compensando ese sueño perdido en el día, lo que genera y fomenta el mismo problema de un mal sueño al día siguiente. ¿Ves? La Perfecto. noche siguiente. Entonces sí se valen, pero cortas y antes de las 2 de la tarde. Sí, con esas pautas que tú nos estás comentando. Romelia, ¿y qué podrías tú decirnos ahora sobre, no nada más horarios de sueño? Supongo que muchos chiquitos han de tener, no sé, pesadillas, terrores nocturnos, por supuesto ahora más con la pandemia. ¿Qué trastornos de ese tipo, o se quieren dormir mucho con los papás, ¿no? Cosas así. ¿Qué estamos viendo en este caso? Sí, fíjate que, bueno, a ver, la pandemia ha traído muchísima ansiedad en niños. O sea, la ansiedad generalmente no se ve como igual, o sea, es a veces no tan claro. El trastorno de ansiedad o depresión en niños no es tan claro como que los vemos tristes o, ¿sabes? Con esta sintomatología más presente en adultos. En En adultos. niños muchas veces toda esta parte ansiosa se ve más como irritable, o sea, son niños irritables, agresivos, oposicionistas. Entonces, hay un componente ansioso en los niños que se está viendo también a raíz de la pandemia que puede verse manifestado en el sueño. O sea, estos niños que de repente dormían bien y de repente ya no quieren dormir, ya se resisten o se quieren pasar al cuarto de los papás justamente en la madrugada, constantemente, y a veces, o sea, sí puede llegar a estar relacionado con un tema emocional. Ok. Ya no te escuchamos, Romelia. Ah, Ah, ahí ya lo escuchan. sí, sí, te nos fuiste unos segunditos. Ah, ok, perfecto. Listo. Entonces, habría que entender qué está pasando desde el aspecto emocional, cuál es el comportamiento también durante el día, qué es lo que pasa. A veces los niños solamente duermen mal y solamente en la noche se están pasando a la habitación de los papás, digamos, sin mostrar ninguna sintomatología en el día. En el día los ven tranquilos, los ven normal. Si eso fuera el caso, que solamente se está viendo durante la noche, entonces ahí sí, ahí les van como algunas recomendaciones. ¿Ok? ¿Qué pasa con los niños que se pasan a los cuartos de los papás todas las noches? Lo que sucede o lo que está detrás es altamente probable que ese niño no tiene un sueño autónomo. ¿A qué me refiero? A que Sí. necesita de papá o mamá que le haga compañía para quedarse dormido y entonces, digamos que lo que empieza a provocar es que en medio de la madrugada, cuando este niño se despierta, ¿y por qué digo cuando se despierta? No si se despierta, porque los despertares males, ¿ves? O sea, los despertares todos nos llegamos a despertar. Entonces, si este niño se despierta en la madrugada y mamá o papá no está presente, pero este niño solo se sabe dormir con mamá o papá, entonces eventualmente va a necesitar de que papá o mamá venga o él ir por ellos para que lo acompañen a dormir. Entonces, esta dinámica muchas veces está presente sin estar presente ansiedad o miedo. Ajá. ¿Ves? Entonces, ahora, si sí está presente ansiedad y miedo en el día, entonces, dependiendo de la edad, tiene que abordarse también con un acompañamiento emocional, o sea, una psicoterapia para niños, para chiquitos, ¿ves? Pero ahora, ahí te va. Otra cosa Sí. importante es que los terrores nocturnos no hay que confundirlas, son
dos cosas diferentes. Los terrores nocturnos, digamos que son de la misma familia que el sonambulismo y hablar dormidos. Este es, digamos, se llama parasomnia, es el trastorno clínico, y lo que ocurre es, haz de Sí. cuenta, una pequeña confusión del cuerpo en donde de repente está medio dormido y medio despierto. Esto es común en los niños y generalmente se va quitando con la edad. Generalmente es más presente en infantes, o sea, chiquititos, ahí se presenta más. Eh, se va quitando. Esto no es en realidad, o sea, sí hay algunas, digamos, cosas que tenemos que cuidar para no estarlos intensificando, pero desde el Sí. aspecto emocional se ha visto que a los niños eso no les provoca o no les afecta emocionalmente. No obstante, las pesadillas es otra cosa. Las pesadillas son sueños, ¿ves? O sea, en un terror nocturno los niños no están soñando, en una pesadilla sí. Y generalmente las pesadillas son manifestaciones de un evento que no han podido acomodar los niños y entonces se manifiesta durante el sueño, se manifiesta con estas situaciones. Mucho tiene que ver con contenido audiovisual al que están expuestos los niños, entonces programas, y ahorita que ya viene en octubre próximamente, bueno, en noviembre, Halloween y todo esto, Claro. hay que tener mucho cuidado porque eso nos detona muchísimo miedo, ansiedad en los niños, para estar pendientes de que no estén viendo cosas que no entienden. Entonces, se maneja de diferente forma. Si vemos un niño con pesadillas, y dependiendo de la edad, también les voy a dar estrategias para que la superen. Entonces, cuéntame, si quieres, No, tú que me vas. pensaba, por ejemplo, en esta parte de los niños que quieren dormir con una lamparita. ¿Eso en qué se circunscribe ese problema, ¿no? Del miedo a la oscuridad. Ujú. Fíjate que la lamparita se vale, o sea, sí se vale utilizar una lamparita muy tenue en los niños para que los ayude sí, si tienen alguna como les gusta ver o les gusta tener un poquito más de control, se vale. Sí. Solamente necesitan tener cuidado que no sea demasiada luz que interfiera con el sueño. La medida, digamos, a grandes rasgos, es que tú como adulto no puedas leer un libro con esa luz, ¿ves? Con esa Ok. cantidad de luz. Esa es como Entonces, la medida, el esa parámetro. es como la medida. Si alcanzas a leer es demasiada luz. Ah, ok, ok. Pero entonces sí está bien, ¿no? No pasa nada. Ajá, sí se Romelia, y vale. también hablando esto un poquito sobre la luz, yo recuerdo que antes decían que era muy bueno para el crecimiento y de este asunto de la hormona del crecimiento que el niño durmiera, bueno, prácticamente en una cueva de lobos, ¿no? Me acuerdo que yo personalmente puse mis cortinas blackout y toda la cosa, ¿no? Sí, sí. ¿Qué me podrías comentar sobre eso? Fíjate que sí, o sea, por supuesto que el sueño se beneficia de tres factores principalmente medioambientales, me refiero, Sí. de obscuridad, silencio y temperatura. Si hablamos de la obscuridad, por supuesto que es muchísimo mejor para el punto de vista del sueño tener un entorno completamente oscuro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque digamos que todo tiene que ver con secreción de melatonina. Ajá. Y eso nos vamos un poquito para atrás como desde las pantallas, pero digamos que sí favorece el sueño los entornos oscuros. En mi opinión, tenemos que tener una medida, un equilibrio, en donde tampoco nos volvamos hipersensibles a la luz, que cualquier rayito ya no te permite dormir, ¿ves? Porque a veces esas mismas condiciones no se pueden replicar tan fácilmente. O sea, por supuesto, si me preguntas, claro, hazlo una cueva de lobos para que se fomente el sueño y es delicioso. Eh, digamos, manteniéndolo un poquito como equilibrado, ¿me explico? Claro. Así es, pero Perfecto. Bueno, ya lo mencionaste tú ahorita, Romelia, el asunto de las pantallas y los niños. De entrada, bueno, pues muy pequeñitos creo que ni siquiera tendrían que tener acceso, pero la realidad es otra, ¿no? sí, Vemos a pequeñititos con sus aparatos todo el tiempo, a todas horas. sí. ¿Cuáles serían las recomendaciones bueno, los perjuicios de que estén con estos dispositivos, sobre todo pues por la noche, ¿no? A la hora del descanso. Claro, mira, principalmente, digamos, lo que queremos es evitar pantallas por lo menos 1 o 2 horas antes de dormirse.
Porque tiene que ver, digamos, la luz azul, que es la que se proyecta en las pantallas, estas pantallas emiten luz azul, que, a ver, ¿qué pasa con la melatonina? Esta melatonina se empieza a secretar en función del ciclo luz-obscuridad. Es decir, el cerebro dice, es oscuro, es de noche, entonces empieza la secreción de melatonina. La melatonina es esta pequeña hormona que nos ayuda a podernos dormir. Si el cerebro detecta mucha luz, como es el caso de las pantallas, lo que empieza a decir es que es de día, entonces tengo que funcionar como si fuera de día, lo que provoca que no se secrete melatonina y nos impida empezar el sueño. Entonces, es por eso, digamos, porque todo tiene que ver la secreción de melatonina, la señal viene por la retina. Entonces, al tener mucha luz, empieza a interferir. Entonces, esa sería la primera situación. La segunda situación es que sí tenemos presente todo este contenido que puede llegar a ser súper estimulante para un niño y empezar el sueño se le dificulta. Imagínate que, digamos que tú cuando estás viendo la televisión o un programa o un niño está aquí y nosotros necesitamos que llegue a este nivel para empezar el sueño, o sea, tiene que disminuir todas estas revoluciones que ya trae para poder empezar el sueño. Entonces, eso le va a costar. O sea, si tú le apagas la pantalla 20 minutos antes o 10 minutos antes, pues o sea, este proceso es súper largo y a el niño le va a tomar más tiempo dormirse. Conciliar el sueño. No, yo tengo adolescentes y ya sabes, luego es que es el modo oscuro o el modo no sé qué, ¿no? Que ya bajó el brillo. Pues Sí, supongo que... esos filtros son insuficientes, ¿eh? Esos filtros no son suficientes. Hay alternativas cuando, a ver, hay situaciones de trabajo nocturno, etcétera, que se vale utilizar lentes que bloquean la emisión de luz azul. Pero si no son lentes específicos, generalmente no funciona. Perfecto. Romelia, pues si quieres, empezamos con qué es lo que tienen que hacer los papás para que ahorita que los niños seguramente están un poquito pues fuera de rutina, ¿no? Que mucho tiempo sin escuela, a lo mejor algunos están entrando por primera vez, ¿no? A un salón de clases, entonces me imagino que se enfrentan a muchas dudas y a muchos problemas para que los chiquitos tengan, para despertarlos, para dormirlos, ¿no? Así es. Bueno, mira, la primera recomendación que queremos es que tenemos que observar que ellos estén obteniendo una buena cantidad y calidad de sueño. ¿Cómo nos podemos guiar, digamos? ¿Cómo podemos hacerlo? Primero, los niños tienen que despertarse de forma espontánea. Es decir, si nosotros los estamos despertando, eso nos indica que muy probablemente le está haciendo falta sueño. ¿Ok? ¿Y cómo se puede observar de forma más fácil? Si en el fin de semana este chiquito se despierta, de cuenta, 1 o 2 horas después de la hora habitual, entonces claramente le hace falta sueño. Con lo cual necesitamos empezar a adelantar la hora de dormir para que el despertar espontáneo ocurra cuando queremos o cuando necesita ese niño despertarse. Te pongo un ejemplo. Si son las 10 de la noche, y, o sea, si este niño se está despertando, se está durmiendo a las 10 de la noche y se tiene que despertar a las 7 de la mañana, pues entonces esto es insuficiente claramente, ¿ok? Tendríamos que ver la edad, pero generalmente le va a hacer falta sueño. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces a los niños los acostamos un poquito de forma arbitraria. Decimos, no, pues una buena hora para dormirse son las 8 de la noche, entonces voy y te acuesto. Pero ese niño no se duerme sino hasta 2 horas después. Por lo que te decía al principio, que no es tan arbitrario de, ahorita ya quiero dormirme a las 8 de la noche y ya me voy a dormir. Pues no funciona así por el ritmo circadiano que bien comentabas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Poco a poco empezar a mover el ritmo circadiano. Este es un poquito lento, pero sí se mueve, ¿ok? ¿Y cómo se hace eso? Queremos adelantar poco a poco la hora de dormir de 15 minutos cada día o cada tercer día hasta llegar a la hora deseada, ¿ok? Entonces, ¿para qué? Porque si tú acuestas a un niño a las 8, pero él se queda dormido a las 10 de la noche, o sea, son 2 horas que este niño está
viendo al techo, está buscando excusas, está complicándosele dormirse y eso puede provocar más problemas de sueño. Entonces, poco a poco, primero queremos adelantar la hora de dormir para que se despierten de forma espontánea en la escuela, ¿ok? Entonces, ahora, la segunda recomendación es que todos, no nada más los niños, sino también los adultos, necesitamos tener un ritual de sueño que nos permita relajarnos, bajar revoluciones para poder iniciar el sueño. Entonces, mi recomendación es que tengan actividades estructuradas, secuenciales, que empiecen a la misma hora, que sigan el mismo orden y que vayan hacia una sola dirección, que es dormir. Te pongo un ejemplo. Todos los días a las 8 de la noche, a las 7 de la noche, cenan y luego se lavan los dientes, bueno, no sé si se bañan, se lavan los dientes, salen, leen un cuento y a dormir. O sea, todas estas actividades estructuradas le van a ayudar a un niño a poder empezar a conciliar el sueño más fácilmente. ¿Ves? Esta es la forma como se programan. Queremos también fomentar sueño autónomo para aquellos que se duermen acompañados de papá o mamá. Es importante que los niños inicien el sueño como van a permanecer toda su noche. Es decir, si mamá o papá no van a estar presentes en la madrugada, pues no queremos que estén presentes al inicio de la noche, ¿vale? Tienen que despertarse, tienen que dormirse ellos solitos si es que así van a permanecer durante la noche. Ahora, hay algunas estrategias que se pueden utilizar en caso de que los niños tengan miedo, ¿ok? Entonces, hay miedo a la oscuridad, dependiendo de la edad, hay diferentes tipos de miedo. Si el miedo es específico como esta sensación de quedarse a oscuras, lo que se puede hacer es promover juego en la oscuridad, o sea, tipo escondidillas, acompañado del niño, buscar, por ejemplo, objetos fluorescentes en medio de mientras está oscuro. También, bueno, se vale darle algún objeto que pueda tomar el niño para justamente que pueda hacer frente a esta ansiedad. Ahora, depende. Si la ansiedad es muy grande y si el niño tiene mucho miedo, se tiene que abordar de forma completamente diferente. Sí que tienen que buscar a un especialista porque tampoco queremos niños con miedo solos. O sea, para nada. Eso sí que se tiene que manejar poco a poco, ¿ok? Y básicamente necesitamos mantener sus horarios tan fijos como sea posible. O sea, también queremos mantener la hora de despertar fija, incluyendo los fines de semana. ¿Ves? Para que no se nos mueva mucho el ritmo. Entonces, generalmente el domingo es un cotorreo con todo eso, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Sí, pues obviamente que el sábado y domingo a veces nos cuesta, nos queremos levantar más tarde, pero la recomendación es que se mantengan fijos. No, y si tal vez estamos en el objetivo de construirle esta estructura, estas rutinas, pues lo avanzado en la semana, ¿no? Probablemente sábado y domingo, pues se eche para atrás, ¿no? Entonces, yo creo Así que es. al principio un buen periodo, pues hasta esos días, ¿no? Intentar hacer todas estas adecuaciones que tú nos mencionas. Así es. Romelia, por aquí nos escriben, se pueden hacer, se pueden usar tés o jarabes para ayudar a conciliar el sueño en los niños. Mira, en bebés no, o sea, definitivamente en niños pequeños no se recomiendan. Y tienen que tener cuidado con lo siguiente. Los tés a veces tienen cafeína y entonces eso interfiere con el sueño. La cafeína está a veces escondida en tés, en chocolate, o sea, en varios alimentos y eso de hecho puede salir contraproducente. Déjenme les digo que el tratamiento número uno que soluciona algunos problemas de sueño, ¿no? Por supuesto, pero todo lo que yo les estoy hablando generalmente viene debido a una insuficiencia en la higiene de sueño o en los hábitos de sueño. Entonces, cuando el problema es meramente conductual, la solución es 100% conductual y nada de medicamentos, ni test, ni jarabes, ni melatonina, ni nada al respecto es necesario para que un niño duerma bien. O sea, todos los niños son potencialmente buenos dormidores, todos. ¿Ves? Incluso hasta los que pueden llegar a tener una condición médica. O sea, esto no es como, ay, me salió un buen dormidor y otro no. Generalmente tiene que ver más con hábitos y buenas dinámicas en el sueño. Muy bien.
Romelia, ¿qué nos podrías decir también, por ejemplo, de actividad física? Hay niños que toman clases por la tarde, es lo mismo, supongo, ¿no? Tendrías que tomarla pues lo más temprano posible para Sí, evitar todos estos asuntos. Hay niños que toman, ya sí, ves que el karate, no sé, todas estas clases por la sí. tarde. Sí, y fíjate que la razón generalmente no es conocida, la razón es debido a un incremento en la temperatura corporal que empieza a ocurrir. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tenemos un ejercicio vigoroso, físico, lo que hace es que sube nuestra temperatura corporal y para que se pueda iniciar el sueño tiene que descender 1 grado centígrado la temperatura corporal. Entonces, digamos que es nuevamente lo mismo, o sea, tú estás aquí y tú necesitas llegar acá. Entonces, al cuerpo esto le toma un tiempo. Por eso es que sí queremos limitar el ejercicio físico todo lo antes que se pueda de la hora de dormir. Nos gusta que hagan ejercicio 100% y favorece el sueño, pero que no sea demasiado pegada a la hora de dormir. Perfecto. Romelia, me llama un poquito la atención cuando yo escucho a adultos que dicen, yo duermo 5 o 6 horas y eso es suficiente. No, Está perfecto. no. Estamos hablando de que, o sea, naturalmente eso estaría bien, que hay gente que necesita pocas horas de sueño o simplemente pues es que ya no te queda de otra y te acostumbraste a esos lapsos tan cortos. Fíjate que, ¿qué pasa? Tocas un punto central. Se ha visto que el 99.9% de los adultos necesitamos entre 7 y 9 horas de sueño. O sea, es extremadamente rara este adulto que necesita 5, por ejemplo. Y de hecho hay estudios que en verdad que cuando los ves te erizan la piel de ver cómo con una sola noche de privación de sueño, con una sola noche que tengas 5 horas de sueño, hay un descenso en las células que te defienden, o sea, que es el sistema inmune, hay un descenso dramático de estas células. ¿Por qué? Porque durante el sueño también ocurre un fortalecimiento del sistema inmune. ¿Ves? Entonces es súper importante que durmamos y los adultos tenemos pésima hábitos en cuanto a que todo le damos prioridad antes que el sueño. Y eso Sí. lo que provoca es una privación de sueño y unas complicaciones muy importantes a nivel salud. ¿Ves? Yo creo que Entonces, mucha no. gente lo ve como que pérdida de tiempo, ¿no? Hasta la misma siesta, no, pues no puedo hacer siesta porque estoy perdiendo el tiempo, cuando en realidad es algo que nos ayudaría, yo creo que en muchísimos campos. También creo que aquí sería importante que tú nos comentaras, Romelia, me acuerdo siempre de María Félix que decía que el sueño de la belleza era antes de las 10 de la noche, ¿no? Tampoco es que yo me duermo a las 2 de la mañana y me paro a las 12 del día, o sea, a lo mejor son 8 o 10 horas, pero por supuesto que no tienen que ser así, supongo, ¿no? Así es. Fíjate que tiene que ver con este componente que está regulado por el ritmo circadiano, que está regulado por el ciclo luz-obscuridad. Es decir, nuestro cuerpo está diseñado para dormir de noche y para estar de día y funcionar. Y eso tiene que ver con una cuestión, digamos, hormonal. O sea, todo nuestro cuerpo se empieza a activar conforme empieza a amanecer. Entonces, si tú privas a tu cerebro de descanso y lo mandas hasta súper noche, lo que empieza a pasar es que no empiezas a tener un sueño reparador. Entonces, así es, el sueño tiene que ocurrir en un horario razonable en la noche, ¿ves? En obscuridad. Sí. Perfecto. Romelia, pues estamos casi llegando al fin de esta charla tan interesante. No sé si tú quieras, no sé, algún mito que quisieras derribar porque es de los que más hacen daño, alguna conclusión que quieras darnos, por favor. Sí, que los problemas de sueño tienen que atenderse, que no esperen a que de pronto van a solucionarse por sí solos, porque esto generalmente no ocurre. Y si ocurre, es un sacrificio gigantesco que le hacemos a nuestro cerebro y a nuestro cuerpo por estar esperando a ver si se resuelven mágicamente los problemas. Digamos, algo súper importante que también los papás tienen que estar muy al pendiente es que los niños, no nada más, a ver, no nada más en los niños, estamos hablando de niños, pero no nada más en los niños, también en los adultos el ronquido no es normal y se tiene que atender, porque el ronquido puede llegar a ser un síntoma de un problema más grave, que este es la apnea del sueño,
y esta trae problemas cardiovasculares, de hipertensiones, terrible todos los efectos que llega a tener. Entonces, el ronquido y el dormir mal no es normal. O sea, yo les diría con esto, tenemos que tener un descanso adecuado. Me gustaría hacerles una recomendación a los papás que nos están viendo, que digamos, en los adultos, cuando nos despertamos, puede ser que nos sintamos un poco cansados, puede ser, es normal, ¿ok? Hasta media hora después de que nos levantamos. Después de media hora, si tú te sigues sintiendo cansado, es que algo anda mal, es que necesitas ponerle foco y solucionar ese problema de sueño. Y en los niños, que se los dejo también para que lo tengan súper presente, que los niños se tienen que despertar de forma espontánea. ¿Ven? Sí, digo, eso es lo que generalmente tratamos de resaltar siempre en estas charlas, que no nos acostumbremos a me duele poquito la cabeza, no tengo un ardorcito en el estómago, pero es ligerito. Esas son señales, ¿no? A final de cuentas, y creo que siempre perdemos de vista que va creciendo, ¿no? O sea, las señales son pequeñitas, pero eso va a ser hacia arriba y luego es más caro, más difícil, ¿no? La prevención pues siempre será lo mejor. Así es, así es. Y antes de que nos des tus redes, yo les tengo que presentar nuestra revista de septiembre, a ver qué tal se ve por ahí. En este número con los peligros de la automedicación, que yo creo que es fundamental que se toque ese tema ahora que con esto de la COVID, bueno, hay gente que toma cosas insospechadas y bueno, pues en la parte de Descubre México, esta vez tocó Salvatierra, hay artículos excelentes como desde hace más de 80 años. Así es, así es. Y bueno, pues ha sido un gusto tenerte por acá, Romelia. Por favor, si las personas que quieran buscarte, ¿dónde te encuentran? Muchísimas gracias, qué linda. Pues ahí en Be Happy Nights, en Instagram me pueden encontrar, también en mis redes sociales que es www.behappynights.com. Ahí también me pueden contactar y bueno, ahí con mensajito estamos. Muy bien, pues esta fue nuestra charla con Romelia Rubio, especialista en medicina del sueño. Fue un gusto tenerte por acá, Romelia. Yo creo que la gente ya se queda un poquito más en paz, sabiendo como por dónde con estos chiquitos que seguramente están pues de cabeza igual que los adultos, ¿no? En estos cambios de la nueva normalidad. Así es, sí, sí, sí. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, encantada. Y pues no hay más que darle prioridad al sueño, que es una necesidad biológica y que es fundamental para el desarrollo correcto de los niños. Muy bien, Romelia, pues te agradezco muchísimo. Esta conversación queda aquí, obviamente, en el perfil de Instagram, creo que también tú la puedes replicar. Sí. También va a estar en Facebook de Selecciones para que la vean cuantas veces quieran, la compartan. Y estamos pues a sus órdenes, nos vemos en 15 días. Nuevamente, gracias, que estés muy bien. Muchas gracias a ti, que estés muy bien, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias a todos. Gracias. Chao. Chao.